Les decía entonces que Montesquieu decía que un país mide su grado de civilización de acuerdo al grado de libertad que tienen sus mujeres. Condorcet también habla en favor de la libertad de las mujeres, pero eso no se expresa en la práctica porque Olimpia de Gors va a terminar en la guillotina por pedir la igualdad de los derechos de las mujeres. O sea que hay un avance, pero ese avance no se concreta, no se concreta en el marco legal. La mujer sigue siendo, sí, un segundo termino, sigue siendo menor de edad, no cambia el estatus jurídico, y en el siglo XIX incluso se marca un retroceso. O sea, toda esa libertad, esas mujeres que aparecían en las tertulias y en los salones y que de alguna manera en Francia por lo menos habían adquirido una mayor soltura, una mayor libertad, en el siglo XIX va a haber un gran retroceso donde vuelve la idea de la mujer como el ángel del hogar. ¿Sí? O sea que a veces hay que prestar mucha atención, ¿no? Y no creer que estos cambios son lineales, que una vez que se dan, bueno, ya va para adelante. No, no, esto en realidad no ocurre así. Yo siempre recuerdo un escrito de Vico que decía que la historia era como una espiral, era como que avanzaba, retrocedía siempre un poquito y después volvía a avanzar. Nunca volvía al mismo, ¿no es cierto? No era circular, como decían los griegos, pero había un retroceso. Y bueno, esto lo vamos a ver claramente, ¿no es cierto? Y bueno, y aún hoy creo que también lo podemos marcar, porque si bien hay un avance muy grande en muchos aspectos, bueno, sigue habiendo situaciones que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y bueno, y están, ¿no es cierto? Sí, no sé qué me querían decir. Olimpia de Gaux, creo que así se pronuncia, ¿no? Sí. ¿No era la que había escrito la Declaración de los Derechos de la Mujer y la La mujer, Ciudadana? claro, pero la matan en la guillotina. ¿Mm? La matan por escribir eso, ¿no? Exactamente. Es decir, por eso digo que por un lado hay un ilustrado que dice eso, pero por el otro, digamos, la reacción de la época también se hizo sentir, ¿no? Y esto, yo siempre recuerdo unas palabras de Raymond Williams que dice que la hegemonía es resistida, pero también se defiende, ¿no? Entonces, y bueno, y se dan los dos procesos. Entonces, ¿por qué nos interesa esta idea de la ilustración, esta idea de una humanidad que se mira diferente, de un cuestionamiento por primera vez al absolutismo, ¿verdad? Al sistema de derecho divino de los reyes, el planteamiento de reemplazar al súbdito por el ciudadano, pero curiosamente este ciudadano abstracto, este ciudadano que ahora sí va a recibir su soberanía de ese territorio, ¿no? Por eso es tan importante cómo se concibe el espacio, cómo se entienden esos espacios. Ahora ese espacio va a ser el espacio que contiene a los ciudadanos que van a ser los soberanos. Y los soberanos quiere decir que son dueños del poder, que lo pueden delegar en una monarquía constitucional o en una república, pero que no abandonan esa propiedad del poder. Cuando nosotros analicemos la revolución y analicemos toda la década del 20 con las soberanías originarias, bueno, todo esto lo vamos a volver a retomar porque esto es el fundamento legal, el fundamento ideológico de lo que van a ser las independencias. Por eso es muy importante el análisis que estamos haciendo de este proceso,
porque es un proceso que después se va a ver expresado en América, pero que también se va a ver en tensiones, ¿no? Porque hasta qué punto determinadas élites que van a hacer la revolución van a aceptar que los sectores de la población que han sido siempre considerados inferiores tengan otro lugar. ¿Qué va a pasar en Haití? Es decir, todo esto va a ser parte del análisis que hagamos y que nos va a permitir explicar el proceso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, hubo un avance, sí, por supuesto. El avance de, por ejemplo, lo que es la idea de la ilustración a partir de la educación. Eso realmente fue muy importante y de hecho esto se va a ver ustedes saben que el absolutismo se va a ir transformando en el despotismo ilustrado, o sea, los reyes no van a perder el poder, pero van a hacer ciertas concesiones, ¿no? Aquel lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, esto se va a ver materializado en universidades, se va a ver en América, se va a ver en Charcas, cuando analicemos el pensamiento de Mariano Moreno o de Castelli, esto va a ser realmente muy importante. Toda esta bibliografía de la ilustración después va a ser recuperada en América. Pero lo que nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado es que aquí hay, es decir, la historia es compleja. Hay que deshilar, desarmar la trama, ¿verdad? No se puede hacer una abstracción y decir, bueno, en general fue así. No fue. ¿Para quién fue así? Bueno, las élites pasaba esto, ¿sí? ¿Qué pasaba en otros grupos? Porque la esclavitud se siguió manteniendo. Y donde no se mantuvo, hubo alguna relación con la estructura económica que la dejó de lado. Es decir, vamos a ir, ¿qué pasó con los indios? ¿No? Esa mayoría de edad, bueno, si bien después van a obtener la igualdad, ¿cómo se expresa eso en la realidad? ¿No? Si esa igualdad tiene alguna contraprestación, o sea, si pueden obtener algo, o simplemente es una igualdad de derecho que no se expresa en su vida cotidiana. ¿Sí? Por eso les digo que todo esto que vamos leyendo, y un texto que yo les voy a mandar, que de alguna manera explica todo esto que estamos hablando, ¿sí? Los va a llevar a poder armar este rompecabezas, ¿sí? Siempre jugando con los dos espacios, ¿no? Jugando qué está pasando en Europa, qué pasa desde el punto de vista de los intelectuales, de los pensadores, qué va a pasar en América y cómo esto después se concreta en el periodo revolucionario, ¿no? Esta palabra revolución que se toma de la economía, de la astronomía, ¿sí? Es un término que se toma de la astronomía y que implica un cambio de estructuras. Bueno, en Europa se había dado una revolución agrícola, fundamentalmente en Inglaterra, con el cambio de las formas de cultivo. Esto es muy importante porque los llamados enclosures, que son los cercamientos, los alambrados, ¿sí? Hay todo un cambio en la estructura de cómo se lleva adelante la agricultura, la rotación trienal, las tierras en barbecho, pero el cambio por algunos cultivos que van a ser cultivos que renuevan. Bueno, esta revolución agrícola va a traer una revolución demográfica, es decir, un aumento de población, ¿sí? que se concreta fundamentalmente en Europa y que va a dar fuerza de trabajo que va a ser muy bienvenida por la revolución industrial en Inglaterra, ¿no es cierto? Esta revolución industrial, que si bien va a trabajar con máquinas, necesita mano de obra. Necesita mano de obra y necesita mucha mano de obra para que la producción salga a precios bajos. Esta revolución industrial va a cambiar
la estructura económica, porque ya no se va a priorizar la extracción de materias primas, sino más bien la organización de mercados de consumidores. Por eso acá también dejamos de lado la doctrina del mercantilismo que les explicaba el otro día, que un Estado era más rico cuanto más oro y plata tenía en sus arcas, y ahora se plantea las ideas de Adam Smith con el liberalismo, ¿no? Y bueno, hay un quiebre de todo lo que son aduanas interiores y todo tipo de libertad en el comercio. Bueno, esto que se plantea en Inglaterra, de alguna manera también se va a ver en América, sobre todo en toda la región que habíamos hablado nosotros, ¿se acuerdan? De Potosí, donde había una región centro, que eran las minas de Potosí, una región que estaba relacionada con ella, una región prioritaria que era el noroeste, y una región marginal que era la región del Río de la Plata. Bueno, ahora hay un cambio. El Río de la Plata va a empezar a tener mayor relevancia por el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Las minas de Potosí se agotan, y fíjense cómo hacemos otra vez una redistribución de los espacios, ¿sí? Pero no por los espacios en sí, sino por una redistribución en el diseño de las zonas de poder y de dominación. ¿Qué queremos? ¿Sí? Entonces, a fines del siglo XVIII vamos a tener dos virreinatos, o sea, a principios del siglo XVIII el virreinato de Nueva Granada, a fines del siglo XVIII el virreinato del Río de la Plata, con una redistribución de todo lo que es la organización económica de estos territorios, y no solo económica, sino esto va a coincidir con la llegada de los Borbones en España, una mayor centralización, un mayor control de los reinos, que si bien no son colonias, realmente van a ser tratados como tales. Profe, ¿Sí? Y ahí tenemos un texto que vamos a leer de John Lynch, donde incluso él habla de la segunda conquista, ¿sí? De la segunda conquista. Pero esto va a ser tarea para otra unidad. ¿Qué, Fabio? Esta mayor centralización de los Borbones tiene que ver con el hecho de que es la familia de la que forma parte Luis XIV, que es uno de los reyes más absolutos de todos. En realidad los Borbones traen otra manera de gobernar, eso es cierto, pero también tienen que ver con los contextos, ¿sí? Tienen que ver con los contextos, es decir, la colonia, a los austrias no les importaba demasiado, la forma era descentralizada, porque lo único que les importaba es que las cargas del mineral lleguen a destino, ¿no? Ya en el siglo XVIII la estructura económica va a ser otra, y a medida que el siglo XVIII se adentre, sobre todo cuando se agoten estas minas, bueno, van a querer tener un mayor control sobre las poblaciones, y de hecho esta vuelta de tuerca, ¿no es cierto?, este ajuste en el control va a traer las grandes rebeliones, ¿verdad? No va a ser gratuito para los reyes tampoco este avance. Por eso Lynch, y esto lo vamos a estudiar con un texto de John Lynch que se llama La Segunda Conquista. Lynch dice que en realidad es reconquistada por esta monarquía. Pero bueno, esto lo vamos a ver en otro momento. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? Sí, decime. Y en este contexto que estamos ahí hablando con el tema de la distribución económica y los cambios de modo de producción, ¿cuándo se da puntualmente la División Internacional del Trabajo en función de las colonias? Eso tenés un siglo después. De lo que vos me estás hablando por eso. Es de la década de 1880, cuando se da la división. Hasta el siglo XIX. Claro, pasás a fines del siglo XIX, cuando se da los estados centrales y periféricos, las manufacturas por un lado, las materias primas por el otro,
y bueno, ya eso va a centrar en nuestro país con el modelo agroexportador, pero eso es de otra época, eso es de otro momento. Está bien. Esa era la duda, gracias. No, está bien, me parece perfecto, porque justamente lo importante, esto lo dice el textito que ustedes leyeron, porque justamente hace todo la mirada, ¿verdad? Mostrando cómo va cambiando, y es tan importante esta materia, esto que estamos estudiando, porque para comprender lo que va a pasar después, es importante que ustedes vayan teniendo cómo se resuelve este proceso, ¿no? Esto es por eso les digo, y cierro con esto, diciéndoles que justamente todos estos aportes que vamos obteniendo de los marcos teóricos que leemos, lo van volcando en ese diario que recorre ese camino del aula que vamos haciendo, y van a darse cuenta que cuando terminemos este ciclo, ¿no es cierto?, estos procesos, les va a quedar cerrado cómo se fue concretando, ¿verdad?, este proceso histórico que va a llevar a la revolución, pero que después va a llevar a lo que se llama el periodo de la organización constitucional, que ya es otra época que no nos corresponde, pero que ustedes van a poder entender mejor. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a...